poderosa que Dios nos ha dado para poder derribar fortalezas de las tinieblas y para poder permanecer firmes en la fe. Sin la oración definitivamente no podemos seguir en esta vida cristiana. En nuestro peregrinar en este mundo, como cristianos que somos, sabemos que no pertenecemos a este mundo, somos peregrinos. Así que durante nuestro peregrinaje en este mundo vamos a tener que hacer uso de la oración. Tenemos que vivir una vida constante de oración. ¿Para qué, hermanos? Para poder vivir en la perfecta voluntad de Dios, para poder entender sus caminos y para poder permanecer firmes hasta el final de nuestra carrera, porque esto es una carrera. Y todos lo sabemos, desde que iniciamos en el Evangelio, desde que creemos en el Señor Jesús y tratamos de vivir para agradarle, esto se convierte en una carrera. Y para poder mantenernos firmes durante esta carrera, tenemos que también permanecer orando. Cuando nosotros enseñamos qué es la oración a los niños, les decimos que orar es hablar con Dios. Y la verdad es que eso es más que es hablar con Dios, es mantener una comunicación con nuestro Creador. Eso es orar. Pero al final, aunque entendemos de que esta es una de las disciplinas más importantes en la vida del cristiano, no todos practicamos una vida de oración. Y lo que vamos a hablar ahora es acerca de qué significa entonces vivir de esa manera. Yo les pregunto y traigo aquí unas preguntas que quisiera que ustedes se respondieran a sí mismos. Si somos de esas personas que nos cuesta orar o son de las personas que nos gusta orar. Otra pregunta es, ¿cómo debo orar? ¿Cuál debería ser nuestra oración? Y una pregunta más, ¿cuánto tiempo de nuestro día dedicamos a la oración? Y yo les puedo decir, hermanos, que si hay mucha frustración y mucho desaliento y mucho dolor, quizás hasta en el mismo pueblo cristiano, ¿saben por qué es? Porque no oramos, hermanos. Por eso hay tanto dolor, tanto afán, tanta ansiedad. Y la verdad es que muchas veces yo he escuchado y ahora alguien me lo dijo, porque estaba pasando por un problema e incluso hasta las mismas cosas que están ocurriendo en nuestro medio afligen su alma y me dicen, ahora lo único que nos queda es orar, me dijo. Y la verdad es que es una expresión que nosotros decimos muy frecuentemente o la escuchamos muy frecuentemente. Lo último que queda es orar, cuando debería ser no lo último, sino lo primero es orar. Y es porque subestimamos el poder de la oración. Ignoramos realmente lo que significa orar. Ignoramos la verdad, lo que representa ese tiempo de comunión con el Creador. Entonces vemos como si esa es la última alternativa, como si ya no hay nada más que hacer, entonces oremos. Qué triste porque no comprendemos realmente la importancia de la oración. Si tan solo entendiéramos eso, mis hermanos, no tendríamos los problemas que tenemos o al menos sabríamos cómo enfrentarlos y viviríamos tranquilos, viviríamos sosegadamente y en paz. Sí tendríamos aflicciones porque Jesús mismo dijo que pasaríamos por aflicciones. Pero Él dijo, confiad, yo ya he vencido al mundo. Él nos daría esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento si tan solo estuviéramos conectados constantemente en oración. Así que nuestras oraciones, hermanos, tienen poder. Santiago 5:16 dice que la oración del justo puede mucho. Así que si la palabra lo dice, ya vamos a ver muchas de las razones por las cuales la oración realmente es poderosa. Y en el pasaje bíblico que acabamos de leer, en estos versículos que leíamos el 9 y el 10, si usted lee un poquito antes en el contexto, encontrará de que Jesús se había apartado para orar. De hecho, Jesús era un hombre de oración. Y a pesar de que solamente estuvo 3 años en su ministerio público, y que pasaba muy ocupado predicando, enseñando, sanando, haciendo muchos milagros, Él siempre tenía tiempo para orar, siendo el Hijo de Dios. Imagínense el ejemplo que nos dio. Siendo el Hijo de Dios, cualquiera podría decir, ¿para qué ora? Si es Dios, si es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero aún Él mismo nos enseñó que siendo quien era, siendo el Hijo de Dios, dedicaba hasta a veces noches enteras para orar.
Entonces los discípulos obviamente veían ese ejemplo en él. Y en esta ocasión, en este pasaje, dice que Jesús estaba orando en un lugar. Generalmente Jesús oraba apartado. Y cuando terminó, no sabemos cuánto tiempo, aquí no dice, los discípulos se le acercaron y le preguntaron: Jesús, queremos orar como tú lo haces, enséñanos a orar. Y si usted lee, más acá dice en el contexto de que Jesús les dijo, les enseñó un modelo de oración muy precioso que ya todos conocemos, o al menos la mayoría se lo puede de memoria, que es el Padre Nuestro. Y la verdad es que a veces se nos enseña el Padre Nuestro como si fuera un rezo, ¿verdad? Lo repetimos y ni siquiera entendemos realmente lo que significa, ¿verdad? Y Dios no quiso darnos aquí como un esquema cerrado de cómo orar, sino más bien un ejemplo de cómo o de qué elementos deberíamos incluir en nuestra oración. Si analizamos el Padre Nuestro, veremos de que hay muchos elementos, como en primer lugar reconocer la soberanía de Dios, reconocer quién es Él, ¿verdad? Que Él está en los cielos, nosotros en la tierra. Él es nuestro Dios soberano y sobre todas las cosas Él es primero. Y luego pedir a Él, ponerle nuestras necesidades, pedir perdón por nuestros pecados y perdonar a nuestro prójimo. También pedir por nuestras provisiones. Y en general hay muchos elementos de gratitud, de humillación y de adoración al Eterno. Entonces Jesús les enseñó cómo orar a través de este modelo de oración. Y es que muchas personas, de hecho, y quizás nosotros también lo hicimos, ¿verdad? Que cuando estamos en tiempo de aflicción, en tiempo de angustia, en tiempo de tribulación, tendemos a hasta reunirnos, ¿verdad? Hasta hacemos cadenas de oración, ¿verdad? Pero no sé si, por ejemplo, cuando ya medio pasa la tormenta, perdemos, como dicen, en el espíritu de oración y lo vamos dejando. O si no, dígame usted si ahorita, hoy, digamos, está orando con la misma intensidad como cuando anunciaron que el virus iba a entrar al país. O está orando igual, así de fervoroso como lo hacía al principio, con aquel temor, con aquella angustia, que íbamos a morir todos, ¿verdad? Es como que se nos fue pasando al final, se nos fue quitando el miedito y empezamos otra vez. Simplemente dejamos de orar otra vez, ¿verdad? Si viniera otra así como la está pasando la India, ahorita otra vez volveríamos a esas cadenas de oración y a estar en ayuno y a estar en vigilia y todo, pero se nos olvida, ¿verdad? Y es porque no hemos aprendido y no hemos entendido el secreto de una vida victoriosa a través de la oración. Así que, mis amados, es mi deseo esta tarde que a través de la palabra podamos conocer realmente qué deberíamos hacer, cómo deberíamos de vivir realmente. Y es que la oración, hermanos, es un estilo de vida. Debería ser un estilo de vida, porque la oración no solo es pedir, no solo es poner un pliego de peticiones para que Dios responda y ya. La oración también significa adoración. La oración significa agradecimiento a Dios. La oración también es alabanza a nuestro Dios. El tiempo de adoración que tenemos antes de comenzar el mensaje es un tiempo precioso de adoración al Señor. Yo no sé cuántos lo disfrutan, pero yo en general siempre disfruto este tiempo de adoración, porque realmente es un tiempo donde podemos estar conectados con Dios. Y generalmente cuando ocurre este tiempo, al menos yo lo hago, es que trato de mejor cerrar mis ojos y adorar para concentrarme en aquel que estamos adorando. Pero cuando estamos alabando a Dios con los ojos abiertos, estamos viendo a todos lados, ver quién va entrando, quién va saliendo, quién se cayó. O sea, no estamos concentrados en a quién estamos adorando, ¿verdad? Y es un tiempo realmente de oración también, de adoración al Señor. Así que, mis amados, vamos a leer. Y a través de la palabra de Dios, quiero que me acompañen también a otros versículos, pero quisiera recalcarles esto, mis hermanos, que en la vida cristiana realmente hay dos disciplinas que deberían ser como parte vital de nuestra forma de vivir. Una de ellas es la lectura de la palabra y la otra disciplina es la oración. Créanme que sin esas dos disciplinas, y si no las cultivamos, si no las desarrollamos, no vamos a crecer espiritualmente. Seguiremos siendo como aquellos cristianos que siempre estamos ahí pasándola, como dicen, pero sin crecer. Así que la única manera realmente de crecer es cultivando y desarrollando estas dos disciplinas. Pero en la que voy a enfocarme ahora es en la oración.
De hecho, también estoy recordando que cuando estamos en la escuela bíblica, a los niños chiquitos les enseñamos un cantito, ¿verdad? Y no sé si usted lo ha escuchado, pero dice, si no lees la Biblia y te olvidas de orar, te olvidas de orar, te olvidas de orar. No lees la Biblia y te olvidas de orar, te secarás, te secarás, te secarás. Y vas haciendo una figura como que te va secando. Entonces les enseñamos eso porque realmente son las dos disciplinas como más importantes que cada cristiano debería practicar en su día a día. Amén. Así que, ¿cómo debemos orar? La palabra del Señor dice en 1 Tesalonicenses 5:17, es un versículo súper corto, y dice, orad sin cesar. Orar sin cesar, así dice. Y eso es lo que debemos hacer, orar continuamente. Miren lo que dice también Efesios, vamos a leer un par de versículos. Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero como dice al principio, orando en todo tiempo. Y veamos también lo que nos afirma Romanos 12:12. Dice la palabra, esto es hablando de los deberes cristianos. Sería bueno que al llegar a su casa lea todos los deberes que como cristianos deberíamos cumplir. Pero en el versículo 12 del capítulo 12 de Romanos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Y es que así deberíamos ser. De hecho, el lema de todo seguidor de Jesucristo debería ser eso: nunca dejar de orar. Nunca dejar de orar a pesar de la adversidad, a pesar de lo muy oscuro y desesperante que parezca la prueba, que parezca la situación difícil que está enfrentando. Nunca debería dejar de orar. Yo leía ahí una historia acerca que contaba un pastor muy conocido de renombre, el hermano Billy Graham. Él contaba de que recibió una carta de una hermana de la congregación en la que le pedía consejo y le decía de que ya tenía cerca de 10 años de estar orando por su esposo para que se convirtiera al Señor. Pero en lugar de recibir respuesta, parecía que el esposo estaba endurecido cada vez más y ella ya estaba realmente desilusionada y le preguntaba, ¿qué hago, pastor? ¿Cuál cree que fue la respuesta del pastor? Le dijo, deje de orar. Le dijo, siga orando, porque el tiempo de Dios es perfecto y cuando Él disponga, Él se convertirá. Así que ella siguió orando y al poco tiempo volvió a recibir otra carta del pastor en la que ya le daba buenas noticias y le decía, pastor, después de 11 años de estar orando, mi esposo se convirtió de una manera milagrosa al Señor y ahora él vive para Jesús. Imagínense que ella hubiese desistido al año 10, no hubiera recibido el hermoso milagro que le esperaba en el próximo año. Así que, ¿qué podemos aprender? No desistir, ser constantes en la oración, porque en su momento oportuno, en el tiempo de Dios, recibiremos la respuesta. Amén. Y Jesús nos enseñó esto también a sus discípulos cuando Él narró la parábola de la viuda y del juez injusto en San Lucas 18. Yo lo leeré por ustedes. En San Lucas 18 está esta parábola y Él en la primera parte de este capítulo dice que Jesús refirió esta parábola sobre la necesidad de orar siempre. Miren cómo dijo, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y es yo sé que ya es muy conocida esta parábola, pero la voy a resumir ahorita, y es que se trata de una viuda, de una mujer que, de acuerdo a lo que narra Jesús, que tenía una situación que le aquejaba y fue a donde este juez para que le hiciera justicia. Pero dice que ella llegaba y el hombre no le hacía ningún favor, no le atendía su petición. Pero esta mujer, aunque le negaba
cada vez que llegaba y su solicitud era rechazada, volvía otra vez quizás al siguiente día, aquí no dice, pero lo estoy como parafraseando. Y en ese momento dice que ella todas las veces llegaba y presentaba, y el hombre ya estaba hasta ya muy cansado de ver a esa mujer, ya no quería volverla a ver ahí, porque él sabía que cuando llegaba iba a encontrar a esa mujer con la misma petición. Entonces en la parábola Jesús dice, este hombre al ver a esa mujer y dijo, esta mujer ya me tiene pues cansado, ya no quiero verla más, así que le voy a hacer justicia, le voy a conceder la petición que me está haciendo. Y entonces Jesús compara y dice, si aquel juez injusto, siendo como era injusto, supo y respondió a la súplica de esta mujer, ¿cuánto más Dios, que es un juez justo, responderá a sus hijos, dice, a sus escogidos que oran día y noche? Amén. Entonces la palabra dice, ¿se tardará en responderles? Y la verdad es que el Señor es justo, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Y cuando ve a sus hijos clamar una y otra vez y no se cansan, sino que perseveran en ello, el Señor no tardará en responder. Pareciera que en nuestro tiempo, en nuestro reloj, sí se tarda a veces. Porque ¿cuántos tenemos peticiones aún pendientes que Dios conteste? Bueno, yo tengo varias. Pero el Señor en su tiempo responderá. ¿Pero qué nos toca hacer? Ser constantes en la oración. No desistir. Dice aquí el Señor la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, continuar, seguir intentándolo hasta que el Señor nos dé su respuesta. Recordemos que el Señor al que nosotros acudimos es un Dios de misericordia, no es un Dios injusto. No es un Dios que ve lo que nosotros somos, porque si fuese por eso, si fuese por lo que nosotros somos, créame que no recibiríamos nada. Pero dado que Él es un Dios misericordioso, nos da abundantemente, dice, y sin reproche en lo que nosotros necesitamos. Amén. Así que vamos a recopilar en primer lugar qué debemos hacer, cómo debemos orar. Orar sin cesar, orar continuamente, con constancia. En segundo lugar, hermanos, de acuerdo a lo que he leído, yo recopilaba y decía, bueno, ¿qué cosa más deberíamos aprender acerca de la oración? Y es escoger un lugar para encontrarse con Dios. Veamos lo que dice Mateo 6, versículo 6. De hecho, en este apartado de Mateo, también Jesús habla acerca de la oración y de igual manera aquí está como la parte comparativa del Evangelio de San Lucas. Aquí mismo también menciona y desarrolla el Padre Nuestro. Entonces en Mateo 6:6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así que nuestro Señor Jesús lo hacía con mucha frecuencia. Él se apartaba a un lugar, a estar ahí solo, para hablar con el Padre. Y créanme que es bien importante tener este tipo de reuniones donde colectivamente invocamos el nombre de nuestro Dios. Y de hecho, cuando así sucede, también ocurren milagros. Pero creo que en los tiempos más especiales que uno recibe es cuando tiene esos tiempos de intimidad con el Señor. Yo no sé si usted tiene ese hábito de tener un tiempo a solas con Dios o tiene un lugar específico donde usted ora siempre. No importa que no sea una especie de salón especial o una habitación única y exclusivamente para orar, sino que puede ser el mismo cuarto donde usted duerme o en la sala o qué sé yo. Había una señora que ella oraba allí cerca ella tenía un lugar que le llamaba mi cuarto de guerra, que era al final su closet. Quizás era algo grande el closet porque ahí se metía y ahí oraba. Pero todos deberíamos de tener un lugar. De hecho, yo tengo un espacio también, ¿verdad? No crean que es una habitación enorme, no, es una mecedora, ahí me siento. Y ahí me arrodillo y ahí oro. Cada quien debe tener un lugar especial donde dice, ahí es donde yo oro todos los días. Y ahí es donde me encuentro con mi Señor. Y saben que en esos tiempos, cuando uno ora, cuando uno dedique un tiempo específico para Dios, puede ser que media hora, una hora,
el Señor nos habla de una manera tan especial y muchas de las respuestas a mis oraciones han sido en esos tiempos de comunión a solas con Dios. Casi nunca ha sido así en una oración colectiva, sino que ha sido en esos tiempos de oración individual. Así que le animo a que usted también pueda tener un tiempo a solas con el Señor, un tiempo donde no tenga ninguna distracción de este mundo, donde solamente sea usted y el Señor. Y la verdad es que en esa oración silenciosa, en ese lugar, en ese momento de intimidad con el Señor, es donde usted se va a encontrar con el Señor y Él le va a recibir muchísimas bendiciones y mucha revelación de parte de Dios. Se lo digo porque realmente así sucede, porque el Señor es fiel y es bueno. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les dará a conocer su pacto. Amén. En tercer lugar, hermano, cuando usted ore, sea genuino, sea auténtico. Porque muchas veces, mire cómo dice el versículo siguiente, en este mismo capítulo de Mateo 6, en el 7 dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y es que muchas veces tratamos de imitar cómo oran los demás, y está bien, porque alguien, por ejemplo, que es recién convertido y dice: bueno, yo voy a escuchar cómo oran para aprender a orar. Y así comenzamos, ¿verdad? A través de la imitación. Pero luego tendríamos que desarrollar nuestra forma especial y personal de hablar con Dios. El Señor no lo vamos a convencer con palabras rebuscadas ni con palabras sofisticadas, de ninguna manera. El Señor quiere un corazón genuino, sincero, sencillo, así como somos, ¿verdad? Que podamos transmitirle esas palabras tal cual somos. Porque de todas maneras, hermanos, es el Señor, es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros. Así que trate usted de que cuando ore, sean sus propias palabras, ¿verdad? No palabras rebuscadas, porque yo he escuchado muchas veces personas que cuando pasan y les dan el privilegio de orar, empiezan con unas oraciones: Señor, que estás en la bóveda celestial, Padre sacrosanto, y empiezan a usar unas palabras tan elevadas, y uno dice: ¿realmente estarán diciéndole a Dios eso? ¿Verdad? Y la verdad es que Dios necesita un corazón sencillo, ¿verdad? Sencillo, humilde, que se acerque a Él, que le crea que hay ahí. Amén. Así que no es con palabras rebuscadas. Y otra cosa también importante es que cuando oremos, debemos orar concentrados en Él. Porque a cuántos nos pasa que estamos orando, digamos que podemos estar incluso con los ojos cerrados y orando, pero de repente nuestros pensamientos andan por otro lado. Dejé las cosas de la cocina, hijo, no planché la ropa, no metí la ropa, ya va a llover. Y se nos olvidó que estábamos orando. De repente empezamos a divagar, y eso también es una ofensa a Dios, porque estamos como ignorándolo y al final no le estamos dando la importancia que Él merece. Así que cada vez que nos presentemos para el Señor, que sea un tiempo, y saben que la palabra oración, de hecho, viene de un vocablo griego que significa compromiso. Porque cada vez que nos acercamos para orar, debería ser un compromiso de nada más estar concentrados de que vamos a hablar con nuestro Creador. Y esa debería ser nuestra actitud, tener la certeza de que a quien vamos a dirigirnos en el momento es con el Padre eterno. Y Él nos escuchará y estaríamos conectados con Él. Amén. Otra forma, como un cuarto punto de cómo debemos orar, es orar fervientemente. Veamos lo que dice el libro de Santiago 5:17. Dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Pero miren cómo es la forma en que él oraba, como lo narra acá la palabra. Dice que él oró fervientemente. Y miren cómo dice al principio: era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, era alguien como nosotros. No era un superhombre, porque todos decían: sí, pero era Elías, ¿verdad? Es un gran siervo de Dios, y cómo no le iba a escuchar Dios.
No, era un hombre igual que nosotros, con las mismas dificultades, con las mismas tentaciones, con los mismos problemas, solo con la gran diferencia que era un hombre que buscaba de Dios. Y dice que cuando oró para que este gran milagro ocurriera de hacer que no lloviera por 3 años y luego orar para que el cielo se abriera y lloviera, lo hizo con, dice la palabra, con fervor, oró fervientemente. ¿Y qué significa eso de orar con fervor? Significa orar con pasión, significa orar con un deseo profundo de que eso ocurra, amén, con entusiasmo. Pero imagínese que usted está haciendo una petición y solo le dice, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, si querés me sanás, si no, pues no me sané. ¿Cree usted que eso tiene fervor? ¿Cree usted que eso tiene un deseo realmente de parte suya de recibir el milagro? Yo creo que no, ni usted solo se convence, no va a convencer a Dios así. Y la verdad es que Dios es tan bueno y aún a veces así nos responde, fíjense. Pero Él desea que realmente oremos con fervor, con esa pasión. ¿Y saben por qué Elías podía orar así? Porque él conocía quién era Dios. Porque él sabía que el omnipotente podía hacer cualquier cosa, que no había nada imposible para él. Y si él le pedía que no llueva, él sabía que no iba a llover. Si él le decía ahora que llueva, él sabía que le podía responder y decirle, sí, ahora va a llover. Pero tendremos ese nivel de convicción, ¿verdad? Tendremos ese nivel de comprensión de lo que Dios es, de lo que Dios puede hacer o lo que es capaz de hacer, ¿verdad? Si tuviéramos ese nivel de comprensión, créanme que nos acercaríamos a Él con ese fervor. Y hay muchas razones para orar con ese anhelo, hermanos, porque uno dice, ellos estaban pasando por una situación bien difícil cuando esa oración se llevó a cabo. Pero de igual manera, nosotros deberíamos estar motivados a orar de esa forma. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos tienen familiares que aún no conocen a Jesús? Yo creo que todos, ¿verdad? Y si hay algunos que tienen que toda su familia ya son cristianos, gloria a Dios. Pero si todavía tiene usted un familiar que no conoce o que no quiere nada de Dios, usted tiene más que una razón de peso para orar con fervor por esa persona. Todos los días debería ser un motivo de oración para usted. De hecho, si no tuviese ningún familiar así, con solo ver a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a las personas que le rodean, con solo ver cuánta enfermedad está matando a muchas personas, hoy se están yendo sin Cristo, debería ser un motivo suficiente para movernos a nosotros, para incentivarnos a orar. Pero es como que nos da igual, ¿verdad? Y no tenemos compasión. Así que el solo hecho también incluso de ver una iglesia apagada, una iglesia con falta de compromiso por Dios, una iglesia muerta que no predica, debería ser un motivo para despertarnos y retarnos a decir, yo voy a orar para que esa iglesia haya un avivamiento especial. Amén. Para que en esta iglesia haya un despertar del Espíritu Santo. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, decir, solo voy a orar por mis necesidades. Pero Dios quiere que alguien se pare y se ponga en la brecha y diga, yo quiero orar para que en esta iglesia hayan cambios de verdad, para que en esta colonia donde yo vivo la gente se convierta al Señor. Yo voy a orar para que en este trabajo donde Dios me ha puesto, mis compañeros conozcan de Jesús. Esa debería ser nuestra actitud, ¿verdad? Pero nuestra falta de compromiso a veces nos impide poder hacerlo. Y es el deseo del Señor esta tarde que usted pueda adquirir un compromiso de tener una vida de oración. Amén. En quinto lugar, ¿cómo debemos orar? Debemos orar con fe. Y quería quizás también en relación a lo anterior, quizás como manera de testimonio, acerca de esto de orar con fervor por las familias. Yo tengo un testimonio también. Mi abuelita, por parte de papá, era una mujer muy cristiana. Ella oraba con mucho fervor todo el tiempo. Si algo yo podía admirar de ella es que ella siempre pasaba orando todo el tiempo. Y una de sus peticiones siempre fue la conversión de toda la familia. Y a la fecha podría decir que casi la totalidad
casi que el 95% de toda la familia conocen hoy al Señor. Y muchos se han convertido aún después de que ella partió a la presencia del Señor, ¿verdad? Y por eso les digo, la oración, como dice la palabra, la oración del justo puede mucho, pero ¿cuál es la diferencia? Esa oración con fervor. Así que como testimonio se los digo, si usted tiene un familiar que no conoce de Dios, no desista, siga orando, pero ore con fervor, porque al orar de esa manera el Señor responde. Tal vez usted no lo va a ver, pero créame que esas oraciones no quedan no caen en saco roto. Esas oraciones Dios las atesora, ¿verdad? Y están allí en su presencia. Y en su momento verá la respuesta del Señor. Amén. Así que en quinto lugar, ore con fe. Veamos lo que dice Marcos 11:24. El Evangelio de San Marcos en 11:24 dice así: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Miren qué palabra. Si tan solo pudiéramos creer esa promesa de Jesús, Dios responde toda petición sincera. Y Él dijo, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Así que creamos en esa promesa. Nuestro Padre es el dueño de todo, hermanos. Para Él no hay nada difícil. Y Él nos proveerá a nuestras necesidades. Dice la palabra, como dice en Filipenses 4:19, que Él nos proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Porque Él conoce todo lo que ya de antemano necesitamos, Él lo sabe. Y primera de Juan 5:14-15 dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Pero es bien importante también en este punto, hermanos, que si bien es cierto, tenemos la plena convicción de que el Señor escuchará nuestra oración, porque así lo es. El Señor siempre escucha la oración, aunque parezca que no, siempre escucha. Lo que pasa es que a veces queremos la respuesta ya, y muchas veces no recibimos la respuesta que esperamos porque lo que estamos pidiendo a lo mejor no es conforme a la voluntad de Dios. Y es bien importante que al momento de orar, primero antepongamos la voluntad de Dios que la nuestra. Porque a veces cuando oramos le decimos a Dios como que le damos órdenes a Dios y le decimos que así lo debe hacer, que de esta forma lo queremos recibir, pero dejamos en un segundo plano la voluntad de Dios, cuando debería ser la voluntad de Él primero y decirle, así como oró Jesús, con total humildad, como les dije, siendo quien era Él, Hijo de Dios, Él oró cuando estaba en el Getsemaní previo a la crucifixión. Su oración fue, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imagínense en ese momento de aflicción, de dura prueba, lo que las palabras que brotaron de su corazón, total humillación, y decirle, Dios, tú sabes que lo que yo quiero es salir de aquí, que me lleves mejor con todos los ángeles, me vengan a rescatar y me lleven al lugar donde yo pertenezco. No tengo por qué estar aquí y sufrir por esta humanidad perversa. No dijo eso, aunque podría hacerlo, porque cuando Él fue tentado también, Él sabía que los ángeles podían llevárselo y rescatarlo de cualquier problema y huir de ese compromiso, de esa misión que Dios le encomendó, morir en la cruz. Pero le dijo, no, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que si nosotros tenemos claro eso, si nuestra petición, la petición que le hacemos al Señor está dentro de la voluntad de Dios y al mismo tiempo creemos en las promesas de la palabra, créanme que esa petición sin duda será contestada. Amén. Así que lo que nos toca a nosotros es seguir creyendo en que así será, seguir orando, ser perseverantes, ser insistentes, porque el Señor en su momento responderá. Amén. La fe es más que solo creer, hermanos. La fe es accionar. Así como dice la carta a los Hebreos en 11:6, lo leeré por ustedes. Hebreos 11:6 dice,
pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, cuando nos acercamos a Dios debemos hacerlo con plena convicción de que Él está ahí y de que Él escuchará la oración. Amén. Fíjense de que esto de orar con fe realmente es una cuestión de acción. Y quisiera también contarles a manera de testimonio uno de los, digamos, de las muchas cosas que tuvimos que pasar con mi esposo cuando pues nuestra hija fue diagnosticada de cáncer. Nos pasaron muchas cosas ahí dentro del hospital, pero una de ellas, recuerdo bien ahora, que cuando nos dijeron, los oncólogos nos llaman y nos dicen, bueno, este va a ser como el protocolo de lo que la niña va a seguir en cuanto a su esquema de quimioterapias, de radioterapias y todas las cosas que tienen que recibir. Pero como la niña está muy chiquita, tenía 2 años y un poquito, sus venitas están muy frágiles, muy delgaditas. Entonces la niña no va a aguantar que le podamos trasladar la quimio, que es de manera intravenosa. Y nos decían eso porque obviamente la quimioterapia va a ser un tiempo prolongado, no iba a ser como que solamente una vez y ya estuvo, ¿no? Entonces eso implicaba hacerle ese procedimiento a diario. Y nos dijeron, nosotros en nuestro conocimiento médico y nuestra opinión médica es de que a la niña se le inserte un catéter en la vena principal, que es la vena del corazón. A él le llaman como un catéter principal, creo que así se llama. Entonces le preguntamos, ¿y eso qué implica? Bueno, eso va a ser una operación, ¿verdad? Un procedimiento quirúrgico donde se le va a instalar ese catéter. Bueno, ¿y eso qué? ¿Hay algún riesgo de que eso no funcione? Y dijo, es un procedimiento común, lo único que en niños pequeños el problema es que ellos, como no tienen el cuidado, se puede infectar. Y al infectarse va a tener una infección en la vena principal del corazón, entonces habrá que meterla otra vez a cirugía para poder quitarle la infección y volverle a instalar otro, y entonces era un problema. Entonces le dijimos a los oncólogos, porque le llaman a uno y le explican esto, y tuvimos que decirles, miren, les vamos a dar una respuesta mañana, ¿verdad? O más tarde. ¿Se imagina en esa situación cuando le dicen a uno? Obviamente que ahí las horas, los días son claves, no podemos como darnos el lujo, mira, le voy a decir la otra semana, porque una semana podía ser la diferencia entre la vida y la muerte para un paciente así. Sobre todo el tipo de cáncer que mi hija tenía era un cáncer de los más agresivos. Entonces, cuando le decimos, le vamos a dar una respuesta, entonces los médicos se quedan viendo así como, pero esto urge, esto es cuestión de vida o muerte, no pueden decir, ahí me dicen mañana. Pero nosotros no, espérense que no hemos hablado con nuestro Dios. O sea, nosotros este tipo de decisiones no las tomamos a la ligera, vamos a consultarlo con nuestro Dios. Y así fue. Fuimos con mi esposo, oramos, me acuerdo esa noche, oramos con mucha intensidad, con mucho fervor y le dijimos, Señor, ¿qué hacemos? Porque por un lado está el riesgo, por otro lado la niña si no aguanta esto, ¿qué va a pasar? No va a recibir la quimio que necesita. Entonces, al final confiamos en el Señor nos hizo sentir de que no tuviéramos temor, de que Él le había creado las venas a ella y que esas venas Dios las iba a regenerar todos los días. Entonces fuimos y nos llaman, ¿verdad? Los oncólogos esperando ya porque esos procedimientos tenemos que firmarlos y teníamos que firmar ya en el momento que pues estábamos nosotros autorizando que se hiciera así. Pero la sorpresa fue cuando les decimos, bueno, entonces la llevamos a la niña, programamos ya la cirugía y dijimos, no, nosotros no vamos a permitir que se lo hagan. Pero ¿y qué están pensando, verdad? Si esto lo necesita ella. Le dijimos, no, nosotros somos cristianos, nosotros creemos que Dios lo va a hacer y que Dios va a restaurar sus venas todos los días. Y entonces ellos así como que se quedaron viendo, bueno, así como, ustedes deciden, ustedes son los padres, ¿verdad? Nosotros en nuestra posición como médicos, como profesionales, les estamos diciendo lo que es correcto hacer, pero la decisión última es de ustedes. Así que nosotros no lo permitimos,
Pero eso sí, nos mantuvimos en oración constante todos los días. Y no solo todos los días, sino que casi que todo el día, ¿verdad? Y oramos, Señor, así como tú nos dijiste. Tú prometiste que ibas a regenerar esas venas. Así que no nos quedes mal, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué van a decir? Que nosotros creemos a un Dios que no es real. Y como les decía, la oración debe ir a la par de la acción. O sea, la fe es acción. La fe no solo es decir, creo en Dios. La fe es decir, bueno, yo creo en Dios, pero entonces voy a hacer esto. Y en ese momento nosotros empezamos a ver la mano poderosa de Dios. Todos los días. Créanme que la niña, digamos, recibía esa como canalización todos los días. Nunca se cerraba, a veces ocurría, pero eran cuestiones sencillas. Pero sus venas jamás se cortaron, ni tampoco se cerraron, ni tampoco se rompieron. Porque se imagina la fragilidad de las venitas de una bebé. Y el medicamento que iba a pasar era un medicamento que quemaba, literalmente quemaba, ¿verdad? Entonces el Señor hizo unas cosas sobrenaturales. Realmente al final los médicos tuvieron que aceptar, tuvieron que admitir que Dios obraba en la vida de ella. Y entonces una vez nos llaman y nos dicen, verdaderamente creemos que ustedes son cristianos. Entonces el Señor realmente hizo cosas sorprendentes realmente, y pudiera contarle muchas cosas que experimentamos durante esa transición, que al final también nos hicieron crecer espiritualmente, ¿verdad? El Señor siempre tiene propósitos santos con cada uno, y Él permite ciertas cosas porque obviamente Él quiere que crezcamos en conocimiento, crezcamos en fe, crezcamos en sabiduría, en amor por los demás, porque créanme que cuando uno ve el dolor de otros, también aprende a ser compasivo. Porque cuando uno no vive en esos hospitales con tanta pobreza también, mucha gente llega con mucha necesidad, con muchas dificultades, con muchas vicisitudes, uno puede observar el dolor en los demás. Entonces también uno tiene la oportunidad de dar un poquito de lo que Dios también nos bendice y nos provee. Así que de verdad que fue una experiencia verdaderamente enriquecedora, y el Señor nos hizo muchas veces, no les voy a, como les digo, sería pasar a toda la tarde contándoles cuántas cosas maravillosas el Señor se glorificó ahí, solo para mostrarnos que Él estaba ahí y que no nos había dejado. Amén. Así que el Señor es fiel, es bueno, hermanos. Y como les digo, podría contarle muchas cosas, pero quizás en una tarde de testimonios podemos, o en una vigilia, contar muchas de las cosas que el Señor ha hecho. Amén. En un sexto lugar, hermanos, es ora por tus enemigos. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, esta es de las cosas un poco más complicadas que el Señor nos pide, pero debo decirla porque así lo enseñó Jesús. Mateo 5:44 dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esa parte final es de las más complicadas, de verdad. Orar por aquel que me ultraja o aquel que me ofende, ¿verdad? No a todos, porque antes que cuando nos ocurre eso, de hecho cuando literalmente nos ultrajan, ¿cuál es nuestra reacción normal o natural? Querer defendernos, ¿verdad? O por lo menos en la mente empezamos a ofender a la otra persona también, ¿verdad? Viejo desgraciado, o empezamos a decir cosas en forma de defensa y decir, ay, si tan solo a la menor oportunidad, ¿verdad? Ya vas a ver con quién te estás enfrentando. Pero no, el Señor nos dijo, ora por aquel que te ultraja o aquel que te persigue, ¿verdad? En mi caso particular, bueno, mi esposo lo sabe y estamos en oración por eso. Tengo un jefe verdaderamente difícil de tratar, y el Señor lo sabe, ¿verdad? Pero al principio yo oraba, señoras, que lo despidan, pero no debe ser esa la oración. Sí, por eso es que no lo despiden. Entonces la oración debe ser, Señor, cambia su corazón. Señoras, que pueda ser una mejor persona, ¿verdad? Es que cambie su forma de ser. A lo mejor tiene problemas en su familia, no lo sabemos, y por eso es que tiene tanta amargura en su corazón.
Pero ahí está, ¿verdad? Yo le digo el enviado de Satanás porque siempre para robarme la paz. Pero el Señor sabe al final lo que va a hacer. Y esto de cuando yo leía esto, ora por tus enemigos, ay Señor, ¿de verdad quieres que diga eso? Me ha costado esto de orar por aquel que está en contra de mí, aquel que me ofende, aquel que me roba la paz. Pero Jesús mismo, estando ya colgado en la cruz, con sus clavos en sus manos y en los pies, ¿recuerdan las palabras que exclamó? Él dijo, Jesús, perdónalos, le dijo al Padre, perdónalos. ¿A quiénes? Aquellos que me han crucificado, imagínense, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Así que si el mismo Maestro nos enseñó aún en ese estado agónico ya, de hacer esa oración de intercesión por el enemigo, ¿cuánto tiempo también nosotros igual deberíamos hacer lo mismo, verdad? ¿Cuántos de nosotros tendríamos que también pasar orando por nuestros enemigos? Así que si queremos cambiar nuestro entorno, si queremos comenzar a crecer realmente como verdaderos cristianos y hacer que los demás también puedan brillar a través de nuestra luz también, deberíamos también de orar por ellos, orar por cada una de las personas que están ahí con necesidad. Así que mis amados, yo he anotado varias cosas aquí en resumen. ¿Por qué necesitamos orar? Ya está de más decirlo, pero les voy a mencionar unas. ¿Por qué necesitamos orar? Para comunicarnos con nuestro Padre. Amén. ¿Por qué necesitamos orar? Para ser llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué también? Para predicar la palabra y que haya milagros. ¿Usted quiere que sucedan milagros sobrenaturales en este lugar? Ore, hermanos. No deje de orar. Tenga una vida continua de oración y entonces comenzará a ver la mano de Dios moverse de una manera sobrenatural. ¿Por qué necesitamos orar? Para recibir respuesta y dirección de Dios. ¿Por qué más? Para que sean enviados obreros a la mies. Si usted es de los que no le gusta ir a evangelizar o ir a predicar, ore para que Dios envíe obreros a la mies. Amén. También ore para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Verdad? ¿De qué manera? Más en este tiempo que estamos viviendo de tanta agobio, tanta desolación, tanto dolor en el mundo y tanta tribulación, ¿verdad? Que estamos viviendo, necesitamos la paz sobrenatural de Jesús y necesitamos orar por esa paz. Y también orar para no caer en tentación y resistir en el día malo. Todos los días estamos expuestos a la tentación. ¿Para qué? Para ceder, para dejar de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Pero si estamos viviendo una vida constante de oración, créanme que las cosas van a ocurrir, pero no nos van a causar el mismo impacto como si no oráramos. De hecho, yo recuerdo que cuando iba a pasar por esta prueba, que de esto que les contaba con mi hija, un hermano muy, muy querido de esta iglesia, que ya partió a la presencia del Señor, me dijo, hermana, yo quiero decirle algo, pero no sé cómo decírselo, porque a mí no me gusta trasladar malas noticias. Dígame, tírala, de todas maneras. Le digo, ya, si no me dejó ahí picada. Mire, me dice, el Señor me ha puesto varias noches que tengo que decirle que usted debe estar en oración, pero mucha oración, me dijo. ¿Y por qué? Le digo yo. Porque va a pasar por una prueba difícil y tiene que estar preparada. Ay, gracias, hermano, le digo, viera cómo me confortan sus palabras. Pero al final, y miren lo que el Señor es tan lindo, porque de hecho así lo hice. Con mi esposo nos preparamos, oramos, ayunamos, estuvimos en vigilia orando al Señor, porque no, Señor, no sabemos lo que va a venir, pero que venga, ¿verdad? Estamos orando para que la prueba no la podamos enfrentar de la manera más tranquila. Y así fue. De hecho, el Señor, como les digo, fue bien maravilloso, pero la clave al final fue tener un momento, una vida de oración. Y hemos tratado, de hecho, desde entonces, mantener una vida constante de oración. Y creo que eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Si usted quiere notar diferencias en su vida cristiana, si quiere quiere cambiar de la misma rutina, de ser el mismo evangélico que viene y se sienta cada domingo, cada día de la semana y no cambia nada, pues cambia su actitud.
a una vida de oración constante y verá que la cosa cambia, verá que todo es diferente. Se nota cuando un cristiano ora y se nota cuando un cristiano no ora para nada, ¿verdad? Se nota, hermanos, entonces se nota el poder, se nota el gozo, se nota la vida que hay en esa persona, no importa lo que esté pasando, ¿verdad? Pero cuando alguien ora es porque está en constante comunión con el Padre, con el Espíritu Santo, y hay gozo, hay vida en esa persona. Así que ahora más que nunca, hermanos, estamos en tiempos del fin ya, estamos en tiempos ya de apocalípticos, y más que nunca el Señor quizás por eso puso este mensaje en mi corazón. Es que el pueblo debe orar, el pueblo no puede estar pasivo, el pueblo no puede estar solo esperando que la mala noticia y que la ola nos cubra y ojalá no nos lleve. No, no podemos estar así. Tenemos que levantarnos y ser guerreros de oración. Eso es lo que el Señor quiere. Amada iglesia, si usted quiere ver cambios, como le digo, y ver cosas sobrenaturales, debe orar. Así que yo quisiera que esta tarde usted pueda comprometerse a una vida de oración hasta que el Señor nos lleve, hermanos, ¿verdad? Pero estar ahí orando día y noche, si es posible mañana, tarde y noche. Y saben que a veces no es que tengamos que estar de rodillas 3 horas allí en el altar, no. Como les dije, la vida de oración es una vida, es un estilo de vida. Y usted puede orar estando ahí sentado en la oficina, en el bus, ahí en el carro, ahí en el súper, ahí donde usted esté haciendo fila en el banco para pasar, usted está orando, diciéndole: Señor, bendice a mi familia, bendice a la iglesia, bendice al pastor, bendice al equipo de jóvenes que trabajan, Señor, bendícelos. Y estar en esa constante oración, eso le permitirá a usted vivir en el Espíritu y no en la carne. Amén, así que no desista, hermanos, lleve sus peticiones delante del Señor, no permita que la incredulidad lo deje estar en silencio, no permita que la duda, la incredulidad lo dejen mudo, hable, ¿verdad? Hable con el Señor, expóngale sus necesidades, porque Él no desestimará y jamás lo vamos a importunar si le llevamos la misma petición una y otra vez. No, hermanos, Él estará feliz de escucharnos cada vez, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así que, mis amados, les animo a que podamos practicar esta vida de oración. Créanme que va a ser de mucha bendición sin duda. El Señor les va a ver cosas sobrenaturales, cosas sorprendentes, si tan solo nos pudiéramos realmente comprometer de esa manera, ¿verdad? Así que oremos esta tarde, pónganse de pie.